Saludos y muy buenos días. Gracias por acompañarnos y unirse a esta conversación en Expo Salud, auspiciado por la Cámara de Comercio del Sur y PH Latam. Estamos desde el atrio central de Plaza del Caribe en la ciudad señorial de Ponce. Un hermoso día y ya hay muchísima gente aquí reunida para participar de la orientación y la información valiosa con expertos y peritos en el área de la salud. Y hemos hablado o vamos a hablar de distintas condiciones como la obesidad, la diabetes, temas dirigidos para la mujer y también para los adultos mayores. Así que vamos a iniciar esta transmisión muy especial en el día de hoy con el director médico del Hospital de Damas de Ponce. Estamos con el doctor Miguel Magranel, desde la ciudad señorial. Así que muchísimas gracias por tenernos acá y poder hablar sobre la vacunación para el adulto mayor. Sabemos que en Puerto Rico la población va creciendo en ese sentido, por lo tanto hay que dedicar más recursos y más temas de orientación para esa población. ¿Cómo se encuentra, doctor? Antes que nada, muchas gracias por invitarnos, gracias por invitar al Hospital Lama para estar con nosotros y poder llevar este proceso de educación en este tema de la vacunación, más aún que ha tomado relevancia en los últimos meses, ya sea por el secretario de Salud entrante, ya sea por... A nivel federal. En los dos. En los dos. Aunque el designado secretario de Salud en Puerto Rico cree en las vacunas, es pediatra. Pero por otro lado hay unas enfermedades que están resurgiendo recientemente, que también tomaremos el tema según usted. Claro que sí, este tema siempre es vigente, pero como usted dice, están apareciendo muy cerca de nosotros, en los estados continentales, a donde viajamos los puertorriqueños con mucha frecuencia, en Texas, Nueva York, la Florida, muchas condiciones que prácticamente estaban erradicadas en esta parte del mundo. Y eso levanta banderas, levanta preocupación, además de que estamos en plena temporada, ¿verdad?, de dengue y de influenza también. Correcto. ¿Cuál es el consejo general para esa población adulto mayor? ¿Y cuál es, digamos, el circuito de vacunas recomendadas? Vamos a estar hablando del tema de las vacunas en los adultos, y esto más o menos ya tenemos un protocolo, unas guías, unas recomendaciones para aquel médico primario sugerir las vacunas a nuestros pacientes. Interesantemente, 25-30% de los médicos primarios no tocamos ese tema, eso es data, y eso es no bueno. ¿Y eso por qué, doctor? Si manejan los pacientes. Quizás especular, poco tiempo para dedicarle al paciente, desconocimiento, podemos especular, pero lo que sí es que ocurre. Y si eso ocurre a través de plataformas como ustedes, decirle al paciente, doctor, ¿qué vacuna me toca? Traérselo al tema. Esa es una comunicación en ambas partes y ambas son importantes. A mí me parece ese dato, doctor, muy revelador. Es la primera vez que escucho esa estadística, ¿verdad? Significa que 1 de cada 4 médicos o pacientes cuando van no tienen esa orientación. No, ni preguntamos ni educamos. Bueno, pero aparte de eso, antes de entrar en ese schedule y cuáles son las recomendadas, hay una reticencia, ¿verdad?, por el COVID, lo que mucha gente llama fatiga de vacunación, además de toda los mitos, ¿verdad?, y la desinformación que hay en torno a la vacunación. ¿Los adultos mayores siguen respondiendo con igual interés antes del COVID? No. Y no es en Puerto Rico, es en todos los países industrializados. Tienen esa resistencia después de la pandemia porque hubo desinformación y hubo situaciones reales. Hay una vacuna de COVID que sí se asoció a accidentes cerebrovasculares. No podemos tapar el cielo con la mano, pero las otras han sido suficientemente seguras para continuar siendo recomendadas por el FDA y todas las organizaciones que se dedican a recomendar las vacunaciones. Claro, y esa, gracias a que hay un sistema de vigilancia, de monitoreo, se detectó rápidamente y se sacó del mercado. Correcto, eso ocurrió.
que las vacunas van acompañadas no solamente con el trabajo clínico, sino también con el seguimiento, el monitoreo después longitudinal, por llamarlo así. Correcto. Una de las barreras que ocurrió es que en esta vacuna de COVID se aprobó rápidamente. Y eso es cierto, pero la tecnología para este tipo de vacuna ya estaba 20 años atrás siendo trabajada. Lo que pasa es que no hubo los estudios de fase porque no hubo tiempo. Se hizo una población pequeña y al ser efectiva, entonces se procedió a vacunar. Mucha gente cree que esto fue un invento de la noche a la mañana. No, lleva 20 años esta ingeniería para estas vacunas de COVID. La desinformación, le llevo a decir, esto se lo inventaron de la manga para propósitos económicos. Y no es cierto, porque la cubrió el gobierno de Estados Unidos en esa época. También hay mucho debate, un gran debate en torno a eso, y le voy a preguntar más adelante, ¿verdad?, con las implicaciones de un nuevo secretario a nivel federal que inicialmente se había pronunciado en contra y ya hemos visto cómo ha ido cambiando un poco su postura. Pero quería aprovechar y recordarle al público que estamos en Expo Salud de la Cámara de Comercio del Sur y un grupo de auspiciadores y de amigos apoyando este esfuerzo para educar a la comunidad, no solamente el que llegue hasta Plaza del Caribe aquí en el atrio central, sino también los que nos ven a través de las plataformas de PH Latam. Y estamos específicamente hablando con el director médico del Hospital de Damas acá en Ponce, el doctor Miguel Magraner. Así que, ¿y ese apellido, doctor? Mallorquín. Mallorquino, o sea que es poquitos acá en la región sur. Somos, bueno, en el área sur soy el único, pero somos 21 primos en Puerto Rico. Bueno, pues ya saben, el doctor Magraner, director médico del Hospital de Damas acá en Ponce, y estamos hablando sobre la vacunación en los adultos mayores. Sabemos que la población de adultos mayores, según el censo, ha ido creciendo. Ya mismo somos la mayoría, yo me incluyo en ese grupo, pero es algo que está pasando a nivel mundial. Entonces, esa población ya tiene muchas vacunas y afortunadamente llegó a vivir hasta acá, hasta este momento, por esas vacunas, doctor. ¿Hay más conciencia en el adulto mayor sobre la importancia de la vacuna? Sí, pero nuevamente es el médico primario que tiene que recordarle la importancia y recomendarle fuertemente la vacunación y el por qué. Hay vacunas que son anuales, como por ejemplo la influenza, que es desde los 6 meses y de ahí en adelante debe ser anual. Tenemos la vacuna de pulmonía, que es generalmente a los 65 años. La de COVID va a ser anual. Tenemos la vacuna de difteria, tétano, pertussis o Tdap, que es cada 10 años. Y esto es un ejemplo porque no se acuerdan los pacientes, porque hace 10 años, ¿qué sabía que se tenía que vacunar? O nunca lo vacunaron después que salió de la universidad. La vacuna de culebrilla, esa la piden. Es porque como hubo un buen mercadeo y tener dolor por el área de donde el virus afecta y si le da en la cara y pierde la visión, ese el paciente lo pide. Se generalmente a los 60, a los 50. Y tenemos una vacuna nueva que es la de RSV, que es un tipo de proceso de inflamación que puede dar una pulmonía. Esa lleva 2 años en el mercado y esa es a los 60 años. ¿Por qué esta guía? ¿Por qué se recomiendan estas específicamente? Y me interesa el tema de la vacuna contra la pulmonía, porque sabemos que una de las principales causas de muerte también es pulmonía, sobre todo si se cae en el hospital. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Bueno, las estadísticas son que aquel paciente que está vacunado contra el neumococo, su mortalidad disminuye. Pero aunque las recomendaciones son a los 65 años, hay una vacuna, hay un nuevo ciclo de vacunación recomendado donde se indica ahora Prevnar 20 una sola vez, pero tenemos una población de diabéticos, de enfermedad cardiovascular, de pacientes con procesos de asplenia, o sea que le han sacado el vaso. La mortalidad en esta población es alta, 10-15%,
Por lo tanto, en esta población se sugiere no esperar a los 64 años y sino vacunarlos desde los 50 años. Y es una sola dosis. La de Prevnar 20 es la recomendación después de los 65 años, es una sola dosis. Sobre la vacuna de la influenza, eso también hay cierta fatiga, las personas no entienden que es que todos los años cambia la cepa del virus y también cambia la vacuna. ¿Por qué es necesario la influenza? ¿Cuán mortal es la influenza en un adulto mayor? Antes de la pandemia, en los Estados Unidos murieron 80,000 personas por influenza. Esa es la importancia de vacunarse. Ya en Puerto Rico hemos tenido sobre 100 muertes por influenza. Así que la recomendación es vacunarse. Tiene un 50-60% de efectividad, no es 100% por lo que usted trajo. El virus cambia, muta, y eso lo sabemos, la población mayormente lo ha escuchado por el COVID, que el virus muta, por eso salieron vacunas nuevas. Pero el virus de la influenza cambia y es en enero, febrero, marzo donde empiezan las asociaciones a reunirse para ver cuál es la cepa que va a predominar y ellos estiman. Y como estiman no es un 100%. Y esa es la razón porque a veces algunas personas dicen, yo me vacuné por influenza, pero me dio influenza. Quizás le dio otra cepa. Pero le dio otra cepa, pero quizás no es tan agresiva como si no se hubiera vacunado. Usted habló ahorita también de la vacunación contra la culebrilla, el herpes zóster. ¿Cómo afecta esa condición la calidad de vida de ese adulto mayor si le da, porque le va a dar si no está vacunado? Le puede dar si no está vacunado. La vacuna es bien efectiva, sobre 90 y pico % de efectividad. Imagínense en dolor. Si le da en el nervio de la óptica, vamos a ponerlo en la área de la cara, puede perder la visión. Hay alguna data que escuché, no la he revisado, que se pudiera asociar a enfermedades cardiovasculares 6 meses después. Pero la morbilidad, las complicaciones son importantes. Sí, además puede dejar hasta cicatrices. Sí. También. Y piensen en dolor, es un dolor intenso. Hablemos también sobre el rol que tienen los familiares, los hijos, los nietos, en ese proceso de animar a nuestros adultos mayores que queremos que vivan muchísimo tiempo, que estén saludables, que sean activos, para que pues cumplan, ¿no?, con ese schedule, que vayan a su médico y pregunten, porque sé que hay muchos abuelos que siempre quieren viajar a ver a sus nietos, entran en unos riesgos, sobre todo si van a esas áreas donde ya hay brotes de condiciones que fueron prácticamente erradicadas. Correcto, imagínese usted, abuelo, que no se protegió, fue a visitar a su nieto a la Florida y usted en el aeropuerto agarra el virus de la influenza, se lo puede transmitir a su nieto. Y eso hay algunos estados, algunos counties de los Estados Unidos que sugieren que antes de visitar a su familiar, a su nieto, se vacune. Hay mucha gente lo ve como, yo me quiero proteger a mí. No, pero tienes que proteger a tu familia. Y al proteger a tu familia y recomendarle la vacunación, porque es a todos anualmente, después de los 6 meses, los vas a proteger y vas a evitar o limitar los riesgos de una epidemia. Es un acto de amor. Definitivamente. No conozco ningún abuelo, yo soy abuela, que quisiera afectar, enfermar a un nieto, así que apunten por ahí y vayan al médico, y si van a viajar, pregunten cuáles vacunas les recomienda y cuáles ya puede administrarse. Correcto, la vacuna de influenza se recomienda entre septiembre y octubre, así que esa es la fecha que usted debe buscar vacunarse. Pues la población de adultos mayores ya pasó por una época en que era compulsorio también la vacunación en las escuelas, pero también están expuestos a las redes sociales, donde hay muchas falacias, se repiten, ¿verdad?, muchos mitos alrededor del proceso de vacunación. ¿Cuáles son los principales escollos o mitos que usted, también como clínico, enfrenta? ¿Qué le dicen esos adultos cuando llegan y dicen, no, yo no me voy a vacunar?
¿Por qué Ok. no se van a vacunar? Bueno, si vamos a hablar de lo primero, de esa población joven que tiene su niño y leyó en las redes sociales la desinformación de que las vacunas están asociadas a autismo. No hay estudios relevantes que indiquen esa asociación. Ah, pero es que hay más autismos ahora. Claro, porque hay unas guías para identificar autismo que hace 30 años atrás no existían. Es porque conocemos más la enfermedad, la Antes condición, se- el espectro de condiciones. Antes se decía que el niño era hiperdinámico y antes se decía que el niño era tranquilo, pausado. Obviamente estoy Generalizando. generalizando, pero las guías de autismo son más claras, el espectro de autismo es enorme, pero no hay asociación directa entre vacunas y autismo. No solamente eso, lo extrapolan a todas las vacunas y ahora es que tenemos casos de sarampión que no se escuchaban en los Estados Unidos hace años, casos de pertussis en el área de Georgia, porque no los están vacunando. Pero lo paradójico es que los padres están vacunados. Ellos se vacunaron. No le quieren proveer esa seguridad, evitar esa enfermedad a sus hijos. Claro, y no será también una consecuencia lógica de lo que se ha logrado a nivel de salud pública, del control y la erradicación de muchas de estas enfermedades. Por lo tanto, esas poblaciones no conocen eso, no, ni saben la amenaza, ni sienten la amenaza real. ¿Quién en Puerto Rico ha visto un caso de polio en los últimos 20, 30 años? ¿Quién en Puerto Rico ha visto un tétano? Yo sé de un caso hace 30 años, uno, un agricultor que no se había vacunado. Esas enfermedades no existen. ¿Quién ha visto sarampión en Puerto Rico en los últimos 30 años? Porque están vacunados. Al perder ese miedo, porque no lo ven, pues entonces no me va a pasar. Pero está pasando, ya murió un niño recientemente en Texas por sarampión, y las otras enfermedades que van a aparecer nuevamente, como dije, porque no estamos, pues estamos desinformados por una data incorrecta. Pues doctor, para finalizar, ¿cuál sería su recomendación a esos adultos mayores que quizás estén por aquí en la zona o nos estén sintonizando y viendo a través de las redes sociales? Instrúyase en las redes sociales, en sitios de relevancia, Instituto Nacional de la Salud, MedPlus, sitios que sean confiables, no donde Yello y compañía, para buscar un nombre así. Busquen un sitio que realmente los vaya a orientar. Y si tiene duda, pregúntele a su médico primario. Que es el que sabe. Muchísimas gracias al doctor Magraner, director médico del Hospital de Damas acá en Ponce, por la orientación. Nos ha facilitado también muchos colegas y especialistas en otras ramas de la medicina y también especialidades, así que muy atentos a nuestra programación y transmisiones en directo desde Plaza Caribe acá en Ponce y Expo Salud de la Cámara de Comercio del Sur y PH Latam. Regresamos muy en breve. Gracias.